para ponerla en relación con este problema del gobierno. Digamos, ¿cómo se podría pensar el problema del movimiento o la discusión respecto del movimiento y el problema del gobierno? Sí, no, es muy simple. Hace algunos meses estaba en Venecia y había una grande reunión política de lo que hay de movimiento en Italia, y hablaba Toni Negri y algunas otras figuras del movimiento, y siempre se hablaba de movimiento, ¿no? Se decía, el movimiento no muerto, no está muerto, el movimiento es vivo, el movimiento es fundamental. Y por la primera vez de mi vida me di cuenta que no sabía qué quiere decir movimiento, y que ninguno lo sabía, y que estaban hablando de algo que no se podía definir, que ninguno habría podido definir. Entonces empecé a trabajar sobre una genealogía, ¿no? De dónde viene este término, cuándo se empezó a hablar de movimiento, y es una investigación todavía en curso, ¿no? Pero es claro, ¿no? Se empieza a hablar de movimiento en el sentido político del término en el siglo XIX, a la mitad del siglo XIX, y la grande expansión de los movimientos es alrededor, algunos años antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y todo es movimiento. Muy significativo es el hecho que Freud, cuando tiene que definir su escuela, ¿no? Escribe un ensayo y dice, no, creo que no se tiene que hablar de una escuela, no es una escuela, es un movimiento psicanalítico, ¿no? Y hay un ensayo de Freud que se llama El movimiento psicanalítico. Pero hay algo muy inquietante, ¿cómo se puede decir? Inquietante en la idea del movimiento, es que es una idea que la tradición marxiana del movimiento obrero y de la izquierda en general comparte con el fascismo y el nazismo. El nazismo y el fascismo siempre se definieron como movimiento. Estoy seguro que el peronismo se definió como movimiento. Sí. Entonces hay una cercanía muy inquietante, muy peligrosa, y el solo teórico que reflexionó y que trató de definir el concepto de movimiento en términos de derecho público fue precisamente Carl Schmitt, que era un jurista alemán comprometido con el nazismo, y lo hice para precisamente definir la estructura del nazismo, ¿no? En su ensayo que se llama Pueblo, Estado, Movimiento, ¿no? El movimiento aparece algo que excluye de alguna manera el concepto de pueblo, ¿no? Porque es el pueblo, él dice, es el lado impolítico, y el movimiento es el vero sujeto político, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación entre el movimiento y el gobierno? Gobierno, creo que ustedes saben, ¿no? Gobierno viene de un término griego kybernes. Kybernes es el piloto de una nave, el conductor, el timonero de una nave o de cualquier barco, y también un carro. Un auto. Entonces, gobernar quiere decir conducir un movimiento. Se gobierna siempre, no hay gobierno de lo inmóvil, siempre se gobierna un movimiento, y por eso Hitler se definió Führer. Führer quiere solo decir conductor, y Mussolini se definió Duce, que quiere decir en latino conductor. Y seguramente en español también, ¿no? Hay esto, ¿no? El caudillo. Entonces hay esta relación. El gobierno es algo que se refiere a un movimiento y lo conduce. ¿No? Gobernar quiere decir conducir un movimiento en la dirección buena, se presume, o mala, depende.
punto de vista. Entonces hay una relación que sería interesante investigar, pero creo hay esta cercanía muy inquietante entre la tradición de la derecha y la tradición de la izquierda, pero tal vez, no sé, se podría intentar de pensar el movimiento y de definirlo de una manera clara y diferente, ¿no? Pero eso es un trabajo que creo que todavía no está hecho, ¿no? Todavía no está hecho, como, por ejemplo, pensar el movimiento como algo ingobernable.